Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 1, donde dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Los versículos del 1 al 4 no van a estar aquí hablando de la pregunta y respuesta, pero notamos que el detalle de rechazo se introduce mediante la presentación de un grupo de fariseos y saduceos que vinieron para tentar a Jesús. Recordemos que Jesús desembarcó en la orilla occidental del mar de Galilea e inmediatamente se acercaron a él sus enemigos habituales. En esta ocasión, el grupo estaba formado por fariseos y saduceos, de los que se hizo mención anteriormente. Por tanto, no es preciso volver a mencionarlos. Pero téngase en cuenta que es sorprendente el poder ver cómo la enemistad y el odio son los mejores medios de disolver enemistades cuando existe un rechazo común. Los fariseos y saduceos manifestaban una continua tensión entre ellos mismos, ya que por un lado los saduceos eran liberales e incrédulos a muchas verdades de la palabra, negando asuntos tan firmes como, por ejemplo, los ángeles, la resurrección, etc. Los saduceos solo aparecen 3 veces en el Evangelio según San Mateo, y la primera entre los que venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él en el Jordán, como señala el capítulo 3, versículo. En este pasaje, para poner a prueba a Jesús, y más adelante tentándole separadamente de los fariseos. Mateo capítulo 22 y versículo 23 dice: Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Por otro lado, los fariseos estaban siendo reprendidos por Jesús públicamente desde hacía algún tiempo. Próximo a este episodio, habían ellos sido censurados por Cristo, cerca del lugar donde estaba ahora, como hipócritas, violadores de la ley para establecer sus tradiciones, calificándolos de guías, de ciegos y exhortando a los discípulos a separarse de ellos. Así lo muestra el capítulo 15, los versículos 6 y 7 y el versículo 14. Los saduceos tenían también hostilidad hacia Cristo, porque como familia de la alta sociedad jerosolimitana, emparentados con la casta sacerdotal, pensaban que la enseñanza de Jesús ponía en peligro su reputación y también privilegios. Las multitudes seguían al Señor continuamente, por tanto los celos alimentaron e incrementaron el odio que contra él había en el corazón de los dos grupos. Pero téngase en cuenta que también Satanás estaba moviendo los hilos para agrupar a todos contra Jesús. El mensaje profético anunciaba ya estas componendas imposibles para cualquier otra cosa, como por ejemplo señala el salmista cuando dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2, versículo 2. De manera que era imposibles para cualquier otra cosa, ya que los milagros que Jesús realizó delante de peregrinos que iban a las fiestas de Jerusalén y los que hizo al otro lado del mar eran notorios a todos y sin duda tema de conversación de las gentes, ya que nadie había hecho semejantes potentos en toda la historia de Israel, que tan solo cabían esperar del Mesías conforme a las enseñanzas de los maestros en Israel.
Los fariseos no podían negar las obras ni los poderes con que se llevaban a cabo y bien procuraban que las gentes creyeran que se trataba de una alianza con Satanás y que no eran divinos sino infernales. Las señales que hacía Jesús eran para ellos simplemente terrenales. Sin embargo, ellos vinieron tentándole, para lo cual pedían una señal del cielo, algo potentoso, tan espectacular que superase a cualquier milagro llevado a cabo en la historia de Israel. Algo tan grande como detenerse el sol y la luna, como había ocurrido en tiempos de Josué. Josué capítulo 10 versículos 12 al 14 dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pero tal vez alguna acción como hacer descender del cielo alimento para las gentes, como era el maná en tiempos de Moisés, como así muestra el libro de Éxodo, todo el capítulo 16. Pudiera ser que pensaran en algo semejante a los truenos con que fueron contestadas las oraciones de Samuel, que logró atemorizar a los filisteos enemigos de Israel, de modo que también los romanos, considerados como enemigos entonces, se llenarán de temor. El primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10, dice: Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Tal vez querían ver descender el fuego del cielo como en tiempos de Elías, como así muestra el primer libro de Reyes, capítulo 18 y los versículos 30 al 40. Por tanto, la demanda de señal era con un propósito específico: tentar a Jesús, ver si accedía a sus caprichos y era incapaz de llevar a cabo un potento de cielo, con lo que quedaría desacreditado y sería para todos un mentiroso que se hacía pasar por hijo de Dios. La unión de los enemigos pone de manifiesto que había una resolución definitiva para quitar de en medio al Señor Jesús. Una incredulidad tan grande y una malvada intención de esa dimensión hizo que el alma del Señor se conmoviera y un profundo gemido de tristeza saliera de su interior. Marcos capítulo 8 y versículo 12 dice: Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. La intención aviesa de aquellos era ponerlo a prueba. Nótese que no acudían a él para escuchar sus enseñanzas o para recibir sanidad espiritual, ya que lo hacían para tentarle, una trampa que les permitiera acabar con él. Los enemigos de Israel en el pasado habían dicho del Dios de Israel: pondrá ponerles mesa en el desierto. Salmo 78, versículo 19. La respuesta de Dios fue precisamente esa: poner mesa para alimentar multitudes en el desierto en dos ocasiones.
pero ni aun así creían en él, tentándole mientras le pedían una señal del cielo. Continuará con el versículo 2, donde dice: Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. La respuesta de Jesús comienza llamando la atención de quienes pedían señales sobre su capacidad para discernir las siempre cambiantes del cielo y predecir el clima que hará al día siguiente. La observación de un cielo rojizo al anochecer en aquellos lugares predecía bonanza meteorológica para el otro día. Continuará con el versículo 3, donde dice: Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El siguiente ejemplo complementa al primero del versículo anterior. Allí observaban el atardecer, aquí el amanecer, y por la mañana, ya que mirando al cielo que aparecía negro, apreciaban arreboles rojizos y entendían que se avecinaba tormenta. De la misma forma, por ejemplo, en Galicia, en España, hay un refrán que, traducido al castellano, dice: cielo empedrado, suelo mojado. Es decir, cuando hay nubes semejantes a las que se hace referencia en el versículo, es que se avecina tormenta o lluvia que mojará el suelo. Aquellos hombres que pedían señales eran capaces, que es lo que expresa el verbo que usa aquí Mateo, de discernir por observación del cielo el tiempo que se aproximaba. Pero note que, sin embargo, estaban ciegos para entender las señales de los tiempos que Dios manifestaba con la presencia del Mesías y las señales que hacía. Y de ahí la pregunta con que el Señor los confronta: ¿y las señales de los tiempos no podéis? Dios estaba introduciendo cambios profundos en el tiempo histórico, cerrando una dispensación y abriendo otra, ya que la época mesiánica, la aproximación del reino de los cielos, era una realidad con la presencia del Mesías. La predicación del Evangelio del Reino, primero por Juan y luego por Jesús, llamaba a los hombres a un retorno a Dios en un tiempo singular de su gracia. Las demostraciones del poder de Jesús sobre todas las cosas, enfermedades, naturaleza y expulsión de demonios, como nunca se había producido anteriormente, evidenciaban claramente que el reino de los cielos se había acercado. Las enseñanzas de Jesús eran bálsamo en la libertad espiritual que todos esperaban, alejando la opresión de un sistema legalista y farisaico que hacía insufrible la vida de quienes querían seguir las normas que aquellos habían establecido. Los enemigos de Jesús, que pedían una señal, estaban absolutamente ciegos a la multitud de señales que Dios había puesto delante de ellos. Aquellos no acertaban a comprender que la antigua dispensación tenía el tiempo ya contado, que se avecinaba un nuevo tiempo para la humanidad. Es cierto que la figura de la Iglesia no estaba en el Antiguo Testamento, pero la venida del Mesías debía habérselos hecho reflexionar sobre tiempo del reino que Dios había determinado para la tierra en la persona del Rey. Sin embargo, las señales atmosféricas tenían interés para ellos, mientras que las escatológicas les pasaban desapercibidas. Estos todos eran eficientes en cosas secundarias,
pero sin embargo lentos en cuestiones principales. Y casi siempre ocurre de esta misma manera con quienes viven pendientes de la ley y olvidan la grandeza de la gracia. Son también capaces de discernir multitud de cuestiones transitorias o aleatorias sobre formas de vida cristiana, de actos posibles o reprobables, de modos de alabanza, de vestidos y formas externas, pero sin embargo son incapaces de entender que el tiempo de la Iglesia es una manifestación de gracia y no de ley, que el legalismo quedó cancelado por Cristo en la cruz para introducir a su pueblo en una experiencia de libertad. El buen pastor no vino a encerrar a sus ovejas en un aprisco, impidiéndoles todo movimiento, sino que vino para que entre y salgan y hallen pastos. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Los fariseos, ellos estaban viendo siempre asuntos intranscendentales y detalles accesorios, pero se negaban a ver realidades espirituales de proyección eterna. Así también son los legalistas de todos los tiempos, ya que su mirada espiritual es una mirada miope. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 9, dice: Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por tanto, espiritualmente, como he dicho, es miope, ya que solo puede alcanzar lo que es próximo, pero no piensa en bendiciones eternas. Son sabios conforme a su propia opinión, pero necios en cuanto a Dios. Continuará con el versículo 4, donde dice: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Del mismo modo que había ocurrido anteriormente, el Señor respondió a la petición de los escribas y fariseos con severidad, como muestra el capítulo 12, versículo 39, ya que no había otra manera justa de responder a una petición tan perversa como la de ellos. Nuevamente, el Señor les da los calificativos de generación perversa y adúltera. Como se dijo anteriormente, el primer calificativo, generación perversa, corresponde a quienes la maldad llenaba totalmente su corazón. Eran enemigos de Dios, por cuanto negaban a su Hijo enviado y buscaban con astucia, acusándole, un motivo para acusarlo y condenarlo. Hacía tiempo que procuraban la muerte del inocente, pecado gravísimo en la ley de Dios. El segundo calificativo enfatiza en la condición espiritual de notoria perversidad, generación adúltera, por cuanto eran infieles a Dios, abandonándolo como esposo y buscando la unión con otros, como podían ser sus propias tradiciones, convertidas en ídolos para ellos. Seguían rechazando las muchas señales que Dios le manifestaba cada día en el ministerio de su Hijo, y pedían una nueva señal. La condición adulterina de los líderes de la nación tenía que ver con el abandono de las ordenanzas de Dios para seguir las suyas propias, expresadas en tradiciones y prácticas religiosas de hombres, mientras mantenían su corazón lejos y en oposición a Dios. Y note que se repetía la misma situación del tiempo de los profetas. Daré algunos versículos, por ejemplo, Isaías capítulo 50, versículo 1 en adelante, Jeremías capítulo 3, versículo 8
y Ezequiel capítulo 16 versículos 32 y 35. De manera que ellos eran infieles porque pedían señal a Dios. Conforme a su capricho, literalmente, va en busca de señal, sin tener en cuenta todo cuanto Dios le estaba revelando conforme a su gracia. El Señor rehúsa darles señal, pero les anuncia que tendrían la señal del profeta Jonás. Muchos de los escribas y fariseos no consideraban a Jonás como profeta verdadero. Primeramente, porque había ido a una nación gentil enemiga de Israel. Es notable el reparo que los fariseos tenían de relacionarse con gentiles por causa de la contaminación legal. El desprecio por los gentiles le llevaba a calificarlos de perros, equivalentes a inmundos. Además, la profecía de Jonás no se cumplió. Él había anunciado que Nínive, la capital del reino, sería destruida y no lo fue. Jonás capítulo 3 versículo 4 dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Los fariseos, ellos no podían admitir la salvación de los gentiles y por tanto eran incapaces de entender la misericordia de Dios hacia una ciudad que se había arrepentido como era Nínive. Además, Jonás no era de Judea, sino de Galilea, zona repudiada por los más ortodoxos como un lugar que no era digno de confianza. La ciudad donde era oriundo el profeta era Gat-Hefer. El segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 25 dice: Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezid: He aquí la Sunamita. Por tanto, estaba situada en la frontera de Neftalí y Zabulón. Josué capítulo 19, versículo 13 dice: Pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Hefer y a Italacacín, sale de Rimón rodeando a Nea. A poco más de 4 kilómetros estaba al noroeste de Nazaret. De modo que los fariseos, negando la realidad de Jonás como profeta y sabiendo que su origen era Galileo, dijeron a Nicodemo que de Galilea no había salido nunca un profeta. Note lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 52. Respondiendo y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El Señor, en unión con el Padre, iba a darles no la señal que pedían, sino su propia señal. Por medio de aquella señal, la muerte en la cruz del Salvador y su resurrección de la tumba y su gloriosa ascensión a los cielos, Dios vencería las tinieblas de pecado espiritual en que vivían todos aquellos, abriendo para la humanidad un camino de luz y esperanza por fe en el Salvador del mundo. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa obra divina, hecha por Dios en la persona de su Hijo, sería la más grande señal que jamás pudiera manifestarse de providencia celestial. Con ella Dios declararía cósmicamente que Jesús, el despreciado carpintero, era verdaderamente el Mesías, Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La señal se extiende al tiempo actual en la salvación de judíos y gentiles para la formación de un cuerpo
en el glorificado Señor, sentado a la diestra de Dios, como él mismo había anunciado poco antes de ser crucificado. Mateo, capítulo 26, versículo 64, dice: Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Para los saduceos que habían planeado la muerte de Jesús, el hecho de la resurrección sería para ellos una señal de cómo Dios vence sobre todos los planes adyectos de los hombres. Pero para los fariseos, negadores de todo tipo de resurrección, la del Hijo de Dios daría por tierra con toda la enseñanza y perversidad. Para ambos grupos sería una admirable y definitiva señal de Dios. Habiendo dado respuesta a la pretensión de los que venían a tentarles, el Señor puso en práctica la enseñanza que había dado a los discípulos en varias ocasiones. En el Sermón del Monte les había dicho que hay un tiempo de consideración y de atención con los que son pertinaces y reverdes, expresado con el ejemplo de las perlas echadas a los cerdos. Mateo capítulo 7 versículo 6 dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Más tarde les volvió a recordar que cuando la gente se vuelven recalcitranamente contumaces, es necesario dejarlos. Mateo capítulo 15 versículo 4 dice: Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así relata Mateo que hizo nuestro Señor, y dejándolos se fue. Hay muchas cosas en que debe de ser ocupado el tiempo que Dios pone en la vida de cada cristiano, sin que se pierda en discusiones con quienes no están dispuestos a rectificar su conducta y su forma de ser. El que ha sido exhortado, enseñado y atendido por largo tiempo y persiste en su conducta impropia, debe de ser entregado en la mano del Señor para que Él actúe conforme a su gracia y sabiduría con Él. Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir, y podemos ver que la distracción e indecisión de la opinión pública sobre las grandes cuestiones vitales de la religión no justificarán la falta de convicciones firmes ni por parte de los cultos ni de los analfabetos sobre asuntos tan trascendentales. Al contrario, es precisamente cuando dicha distracción e indecisión son mayores que el Señor Jesús espera una firme convicción y decisión por parte de sus verdaderos amigos y las valora más. El testimonio que aquí se da en la recomendación de nuestro Señor a Pedro de la realidad de una enseñanza divina, interna, distinta de la comunicación externa de la verdad divina, es muy valioso, pues Pedro había disfrutado de la enseñanza externa del mismo Hijo de Dios, pero como muchos otros lo habían hecho sin ningún efecto salvador. El Señor atribuye expresamente la diferencia entre Pedro y ellos a la iluminación sobrenatural. Nótese que cuando el Señor tiene una obra eminente que realizar en su reino, siempre encuentra los instrumentos idóneos para llevarla a cabo. Y sin embargo, cuán diferente, por lo general, de aquellos que se hubiera esperado que se lesionara. Ahora bien,
¿Quién habría pensado que un humilde pescador galileo sería elegido y hallado, capacitado para hacer lo que en aquel entonces era obra más alta de Cristo? Sentar las bases de la Iglesia abrieron la puerta de la fe, primero a los judíos y después a los gentiles. Pero este es el camino de Dios, elegir lo necio del mundo para confundir a los sabios y lo débil del mundo para confundir a los poderosos y vil del mundo, y lo despreciable, sí, y lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia, como nos muestra la primera epístola a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 27 al 29. Amigo y amiga oyente, el necio siempre elige el camino del mundo, mas Pedro eligió el camino del reino de Dios. Pedro, en su momento de su vida, tuvo que tomar una decisión. Y es que por eso, mi amigo y mi amiga oyente, tú también, en tu vida debes de tomar decisiones. Pero hay una que es trascendental, no solamente para aquí en la tierra, sino también para la eternidad. Y es la necesidad de invitarle al Hijo de Dios a que venga a tu corazón, de que venga a tu vida. Y creas verdaderamente que Él no es solamente el Hijo de Dios, sino que es el Salvador del mundo. Jesús es Dios y Él quiere salvarte. Ora conmigo esta oración que voy a estar haciendo y repite y di conmigo. Dios eterno, no quiero seguir siendo una persona necia, pensando en las cosas pasajeras de este mundo. Mi mente, mi corazón, en este momento, se abre ante Jesucristo el Salvador, para que seas tú el que dirijas mi vida, no solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Por ello te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.